Hoy hablaremos de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia. Bienvenido. Los niños y adolescentes son el sector más vulnerable de la población. Para tener una visión sobre la problemática que afecta a los menores de edad, se darán a conocer algunas cifras. La violencia cobra al año la vida de 745 niños por homicidio. Para el año 2020 se notificaron al Subsistema de Vigilancia en Violencia Intrafamiliar, Violencia Sexual y Maltrato Infantil un total de 15.780 casos de maltrato infantil. Para el trimestre octubre-diciembre del año 2020, en el total nacional la población de 5 a 17 años que trabajó fue de 523.000 personas. Estas cifras nos demuestran la necesidad de estructurar respuestas que contribuyan desde lo político y normativo a plantear soluciones a la problemática por la que atraviesa la infancia en Colombia. ¿Y por qué es importante una ley de infancia? Porque la legislación del menor vigente en Colombia solo regula 9 situaciones irregulares a partir de las cuales el Estado dicta medidas de protección, dejando por fuera aberrantes violaciones a sus derechos, como son la trata de personas, la tortura, la explotación sexual comercial, la explotación familiar, el desplazamiento forzado o el reclutamiento ilícito de menores de edad. Igualmente, la legislación actual solamente atiende cerca de 4 millones de menores que tipifican las situaciones irregulares, mientras que la Ley de Infancia busca preservar los derechos de 16 millones de personas menores de 18 años. El Código del Menor reconoce situaciones de riesgo, mientras que la Ley de Infancia reconoce derechos generales y actuales, que han sido regulados en tratados internacionales que el Estado ha ratificado, tales como los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra toda forma de violencia, abandono, maltrato, explotación, peores formas de trabajo infantil, abuso sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, trata de personas, entre otros derechos. La Ley 1098 de 2006 busca que los adolescentes que cometan delitos respondan ante procesos judiciales que respeten todas las garantías propias del debido proceso y del derecho de defensa. Deberán ser juzgados en un proceso penal de carácter diferenciado al de los adultos, especializado en todas las autoridades que lo apliquen y de carácter pedagógico, que forme al adolescente en el respeto por los derechos humanos de los demás. No serán juzgados como adultos y si se requiere una medida de privación de la libertad, esta solo podrá ser de hasta 5 años y deberá cumplirse dentro de los centros especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre los objetivos de la Ley 1098 del 2006 están en asegurar condiciones para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los mismos que están consagrados en la Constitución Política y en los bloques constitucionales de normas y leyes que la rigen después, así como brindar mecanismos que posibiliten la protección integral, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Todos estos con la misión de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral. Hacemos referencia también a que si hay duda en la edad del menor, se deberá suponer que pertenece al grupo de niño, niña o adolescente hasta que se demuestre lo contrario, y que para las comunidades indígenas regirá su propio sistema normativo, el cual debe estar enmarcado dentro de la Constitución colombiana. Dentro de la Ley de Infancia y Adolescencia encontramos en el artículo 7 al 12 los principios fundamentales mediante los cuales se establece la ley. Dentro del artículo 7 encontramos el primer principio, que es la protección integral, donde se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos, los cuales no solo deben ser reconocidos, sino también garantizados. Se debe también prevenir su amenaza o vulneración y brindar seguridad de restablecimiento. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. En el artículo 8 encontramos el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es la obligación de todas las personas, entidades e instituciones en garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos de los niños, niñas y adolescentes antes y durante su desarrollo para mejorar el nivel de calidad de vida. Prevalencia de los derechos en el artículo 9
nos menciona que se debe garantizar los derechos de los niños y las niñas sobre cualquier otra normativa o aspecto que pueda influir o vulnerar los derechos de ellos. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño. En el artículo 10 encontramos el principio de la corresponsabilidad. Dentro de esta corresponsabilidad se deben garantizar acciones para que los derechos de los niños sean ejecutados y cuya responsabilidad sea compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. ¿Quiénes participan en el Estado? Algunas entidades como Bienestar Familiar, ministerios, comisarías de familia, inspectores de policía. En la sociedad encontramos entidades como la ONG, las juntas de acción comunal, organizaciones sociales, etc. Y dentro de la familia podemos encontrar la asociación de padres. Es así como en el artículo 39 establece ciertas obligaciones de la familia con el niño. Por ejemplo, establecer la protección de vida, dignidad e integridad personal, formación y orientación en ejercicio de derechos y responsabilidades y proporcionar nutrición, salud, etc. Las obligaciones de la sociedad se encuentran en responder con acciones, participar en formulación, gestión, evaluación y seguimiento de políticas públicas, y dentro de las obligaciones del Estado en el artículo 41 encontramos cerca de 37 numerales donde los principales establecen en garantizar el ejercicio de los derechos y asegurar el efectivo restablecimiento de los mismos. Dentro del artículo 11 encontramos la exigibilidad de derechos, que es la garantía de que cualquier persona pueda exigir que se cumplan los derechos de los niños y niñas o un adolescente y puede reportar de manera inmediata. Dentro del artículo 12 encontramos el principio del enfoque diferencial, donde se define como ese reconocimiento de las diferencias no solo sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeña en la familia y en el grupo social. Pasamos entonces a hacer un análisis de los artículos 17 al 37, derechos y libertades. El Código consagra 44 derechos y libertades. Si bien no está escrito de forma tácita que dichos derechos estén categorizados, podemos clasificarlos en 4 grandes grupos que permiten, por ejemplo, el análisis de los planes de desarrollo del municipio. En primera instancia, los derechos de la categoría existencia, que son aquellos que propenden por la preservación y el disfrute de la vida, más allá que la conservación de la existencia biológica únicamente. En desarrollo podríamos ubicar aquellos que buscan mejorar los niveles cognitivo, afectivo y de socialización implicados en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, ya que estos son los que brindan las capacidades y habilidades para la vida. Con respecto a ciudadanía, se enmarcan aquellos que buscan empoderarlos como sujetos de derechos, así como los que incitan también a cumplir sus obligaciones. Por último, pero no menos importante, aquellos que están dentro de la categoría de protección buscan, como su nombre lo indica, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes contra todo lo que pueda dañarles, de forma física, mental o psicológica. Los derechos generales, por su parte, abarcan la mayoría de situaciones a las que puede estar expuesto un niño, niña o adolescente. Tenemos como primer derecho el derecho a la vida, también a un ambiente sano, en donde no solamente la familia, sino las instituciones, la sociedad y el Estado debe propender por entornos saludables. Este derecho abarca incluso antes de nacer, de allí la importancia y la necesidad de que el Estado brinde garantías a todas las mujeres embarazadas. Tenemos derechos como el derecho a la integridad, a la rehabilitación y a la resocialización, teniendo en cuenta que debe ser con un enfoque diferencial, a la libertad y a la seguridad personal, también a tener una familia y a no ser separado de ella. En casos, por ejemplo, en donde la situación económica no le permite a los papás darle todas las garantías a los niños, debe entrar el Estado como garante. También el derecho al cuidado personal y la custodia, es decir, establecer una corresponsabilidad entre madre y padre para la crianza de los niños. El derecho a los alimentos, que incluye comida y vestuario. El derecho a la identidad, que es a tener un nombre y a estar inscrito en el registro civil.
el derecho al debido proceso, y no solo en el ámbito penal, sino por ejemplo en el ámbito escolar. Y ahí hay que hacer una reflexión importante. El derecho al debido proceso debe enmarcarse inclusive dentro de la familia. Cuando nosotros realizamos castigos a nuestros hijos, entonces debemos pensar que les podemos vulnerar los derechos si no los escuchamos primero. El derecho a la salud y a la educación, el derecho a un desarrollo integral, que esta tiene una categoría especial que hace referencia a ese momento importante de la vida conocido como la primera infancia. También tienen derecho los niños, niñas y adolescentes a la participación en la vida cultural, a asociarse, tienen un derecho de reunión, tienen un derecho a su intimidad. Dentro de los derechos generales, también se establece la edad mínima para el trabajo, que son los 15 años, a excepción de actividades artísticas, culturales o deportivas, y el derecho a la protección laboral para los adolescentes autorizados a trabajar, así como unos derechos consagrados para niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Los niños entonces deben ser protegidos del abandono físico, emocional y psicoafectivo de padres, madres o cuidadores, sean instituciones o personas, de explotación económica por parte de sus padres o cuidadores, y en este hacemos un énfasis especial que los niños no pueden ser utilizados para mendicidad. También deben ser protegidos del consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes, alcohólicos y todo lo que haya que ver con su cadena de producción. Deben ser protegidos de violación, inducción y estímulo a la prostitución, pornografía y cualquier otra conducta que atente contra su libertad y formación sexual. También los niños deben ser protegidos del secuestro, venta y trata de personas, de las guerras y los conflictos armados internos, del reclutamiento y la utilización para grupos armados al margen de la ley, de toda clase de tratos, penas crueles, tratos inhumanos, tortura, de vivir en la calle, de traslados ilícitos o de retenerlos en el extranjero, sea cual sea el fin. Los niños también deben ser protegidos de desplazamiento forzoso, de trabajo, ya que por sus naturaleza o condiciones puede afectar la salud, la integridad y la seguridad de los niños, así como de las peores formas de trabajo que están contenidas en el convenio 182 de la OIT. Deben protegerse del contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación, durante el nacimiento y el transcurso de su vida en general, de riesgos y efectos producidos por desastres naturales. Debe protegerse su patrimonio cuando se encuentre amenazado por quien lo administre, de las minas antipersona, de la transmisión de VIH, SIDA y en general de las infecciones de transmisión sexual y de cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. Continuando con los derechos y libertades, en el artículo 37 de la Ley 1098 se estipulan las libertades de niños, niñas y adolescentes. Como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Además, los niños y adolescentes gozan de las libertades consagradas en la Constitución Política. Dentro de estas libertades encontramos la libertad de conciencia y creencias, la libertad de culto, lo que se entiende como la capacidad de profesar y divulgar su religión o convicción, y de igual manera tiene la libertad de elegir o cambiarla. La libertad de pensamiento, lo que indica que puede emitir juicios propios y expresar su opinión. La libertad de locomoción, que hace referencia a la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro. La libertad de escoger su profesión u oficio. Y por último, la libertad de personalidad y autonomía, dando paso a un libre desarrollo de la personalidad. En la garantía de derechos y prevención encontramos las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Estos son corresponsables en la atención, cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, y también de velar por sus derechos. La familia tiene la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad, el respeto recíproco de todos sus integrantes, y por tal razón deben abstenerse de actitudes de maltrato físico. Dentro de las obligaciones de la familia tenemos la protección contra toda clase de amenaza que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de la autoridad parental, la atención nutricional, de desarrollo, de salud y educación, el ejercicio responsable de la sexualidad,
y garantizar la afiliación de los niños, niñas y adolescentes al sistema de seguridad social. En cuanto a las obligaciones de la sociedad, en cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, estos tienen la obligación y la responsabilidad de conocer, respetar y promover los derechos, de denunciar los delitos o acciones que los vulneren o amenacen y ejecutar toda acción necesaria para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por último, dentro de las obligaciones del Estado, al ser el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, debe garantizar el cumplimiento de las políticas, normas y leyes que se establezcan, además de garantizar el espacio para que estos se puedan cumplir, tanto a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Dentro de estas obligaciones encontramos las funciones de garantía de los derechos, garantizar los recursos para cumplir con las políticas públicas, promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social, respeto, formación y apoyo a la infancia, adolescencia y familias, y garantizar la reparación de daños y restablecimiento de sus derechos vulnerados. Ley de infancia en la práctica. Encontramos que los menores entre 14 y 18 años deben ser penalizados como adultos. Cuando están en el rango de edad entre los 12 y 14, no hay privación de la libertad, con algunas excepciones que son el incumplimiento a sanciones o compromisos establecidos con un juez. También se eliminan todos los beneficios penales para las personas que cometen delitos contra niños, lo que indica que se va a evitar que reciban casa por cárcel o salgan libres con penas insignificantes. Únicamente van a recibir estas rebajas de pena por un buen comportamiento y estudio. En cuanto a la adopción, este proceso sigue siendo igual. Y el ICBF se ratifica como la autoridad central en materia de adopciones. En cuanto al trabajo infantil, la ley establece que es prohibido admitir menores de 15 años en algún empleo o ocupación, pero cabe resaltar que los menores de 15 años pueden trabajar o desempeñar alguna actividad remunerada de orden artístico, cultural, recreativo o deportivo, siempre y cuando ésta no afecte su salud y tampoco su proceso educativo. Para finalizar, recuerden que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes. Como futuros profesionales de la salud y como parte de la sociedad, tenemos la obligación de hacerlos cumplir. Gracias por su atención.